Te voy a explicar por qué la reforma pensional de Gustavo Petro acelerará la bomba pensional. Básicamente existen dos formas de pensionarse en Colombia. Existe un sistema público y un sistema privado. El público se llama régimen de prima media o de reparto, RPM por sus siglas. Y el régimen de ahorro individual con solidaridad es el privado, por sus siglas RAIS. Bueno, ¿cómo funciona el régimen público? Es muy sencillo. Básicamente todos los cotizantes aportan ese dinero, va a una bolsa común y Colpensiones le da ese dinero de esa bolsa común a los actuales pensionados para pagarle su pensión. Muy sencillo hasta ahí. ¿Cómo funciona el privado? Muy sencillo. Es un ahorro individual. Entonces yo voy ahorrando con mis cotizaciones. La AFP básicamente toma esa plata y la invierte en el mercado financiero. Puede generar ganancias o pérdidas, pero pues suponemos que va a generar intereses, ganancias a favor mío. Entonces yo me pensiono con la plata que ahorré más los intereses que la AFP me hizo ganar. ¿De dónde salen los 18 billones de los que habla Gustavo Petro? Bueno, básicamente en Colpensiones, para que una persona se pensione con un salario mínimo, se requieren más de 6 personas cotizando sobre el salario mínimo. ¿Qué está pasando actualmente? La mayoría de los cotizantes están en el sistema privado. Entonces, pues hay un hueco. Entonces el Estado tiene que sacar 18 billones para poder cubrir la diferencia y pagarle a los pensionados de Colpensiones. Así se pagan las pensiones en Colpensiones. Bueno, entonces, frente a todo este panorama, ¿qué es lo que propone Gustavo Petro? Básicamente, él propone que las personas que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos obligatoriamente coticen a Colpensiones. Con eso el Estado no tendría que sacar 18 billones para dárselo a Colpensiones y poder pagar las pensiones. Entonces, bajo esa lógica, esos 18 billones que ya el Estado no tiene que sacar para pagar pensiones, pues se pueden utilizar en otra cosa. Pero bueno, hay una duda que normalmente surge. Como ya vimos, en el privado pues uno ahorra. Entonces, ¿qué pasa con los ahorros que ha tenido la gente ahí en el sistema privado? Pues básicamente seguirían generando pues los ingresos en el sistema privado. Eso es lo que él ha dicho. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Porque se soluciona el hueco de los 18 billones. El problema es el siguiente. Nuestra generación no quiere tener hijos. Entonces, ahorita hay más jóvenes que personas en edad de pensionarse. De acuerdo con artículos científicos, para 2050 ya va a haber una bomba pensional debido al cambio demográfico. Ya no va a haber suficiente gente cotizando y van a tener el Estado que sacar mucha plata para pagar esas pensiones futuras en el 2050. ¿Qué pasa si aplicamos lo que propone Petro? Que la bomba pensional ya no estallaría en 2050 sino en 2030, o sea, dentro de 8 años. ¿A qué se debe esto? Por los subsidios a las pensiones altas. Resulta que en Colpensiones, como ya vimos, el Estado subsidia las pensiones, saca 18 billones actualmente, pero resulta que la mayoría de esa plata se va para pagar las pensiones altas. Aquí en Colombia uno se puede pensionar hasta con una pensión de 25 salarios mínimos, de 25 millones al salario mínimo de hoy. Como ya habíamos visto, para pagar un salario mínimo en pensión necesitamos más de 6 personas cotizando sobre un salario mínimo, como podemos ver en pantalla. 1 millón de pesos, 6 personas. Si sumamos estos 160.000, las 6 veces nos da 960.000 pesos. Y queda una diferencia de 40.000 pesos por cubrir. Entonces, al tener personas cotizando hasta 4 salarios mínimos, pues esas personas se van a pensionar en Colpensiones y pues va a tener que el Estado sacar plata para pagar esas pensiones altas. Actualmente la mayoría de los subsidios se van para cubrir el 20% de las pensiones más altas. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Muy sencillo, solo es ajustar ese pilar, que ya no sea de un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos las personas que van a entrar a Colpensiones a cotizar obligatoriamente, sino que solamente sean las personas de un salario mínimo. Con eso ya no estallaría la bomba tan rápido. Y sígueme, porque los próximos videos que vamos a sacar te van a fascinar.